¿Alguna vez te has preguntado cómo sería despertar cada mañana sin recordar nada de lo que viviste el día anterior? No solo olvidar un nombre o una fecha, sino despertar como si el tiempo se hubiera detenido hace décadas, como si los años no hubieran pasado, como si las personas que amas fueran extraños. Eso era exactamente lo que vivía Henry Molaison, un hombre común de Connecticut que se convirtió, sin quererlo, en el caso neurológico más estudiado de toda la historia de la ciencia. Un hombre que no podía formar un solo recuerdo nuevo. Un hombre que vivió más de 50 años atrapado en un presente eterno. Y lo más increíble de todo es que lo que los científicos aprendieron de su cerebro transformó para siempre la forma en que entendemos la memoria, la identidad y lo que significa ser humano. Quédate hasta el final porque esta historia va a cambiar la manera en que ves tu propia mente. Para entender lo que le pasó a Henry, necesitas conocer primero quién era antes de que todo cambiara. Henry Gustave Molaison nació el 26 de febrero de 1926 en Hartford, Connecticut. Era un joven tranquilo, de familia trabajadora, sin nada que lo distinguiera especialmente del resto. Pero desde niño sufría de episodios que nadie en ese momento sabía bien cómo explicar. Convulsiones, pequeñas al principio, casi imperceptibles, luego más intensas, más frecuentes, más incapacitantes. Los médicos de la época hacían lo que podían con lo poco que sabían. Le recetaban medicamentos que apenas aliviaban los síntomas. Le decían a su familia que con el tiempo mejoraría. Pero no mejoró. Para cuando Henry tenía 27 años, las convulsiones eran tan graves que le impedían trabajar, relacionarse con normalidad y llevar cualquier tipo de vida independiente. Era un joven atrapado en un cuerpo que lo traicionaba, buscando desesperadamente una salida. Fue entonces cuando apareció el doctor William Beecher Escobille, un neurocirujano del Hospital de Hartford con reputación de ser brillante, innovador y, según algunos de sus contemporáneos, excesivamente audaz. Escobille había estado experimentando con un procedimiento quirúrgico que prometía reducir las convulsiones severas interviniendo directamente en una estructura del cerebro llamada hipocampo, ubicada en la región del lóbulo temporal medial. La idea era eliminar el tejido que generaba las señales eléctricas descontroladas que producían las convulsiones. Era una cirugía experimental. Los riesgos no estaban del todo claros. Pero Henry y su familia estaban desesperados, y Escobille era convincente. En 1953, Henry se sometió a la operación, y las convulsiones efectivamente mejoraron. Pero algo más pasó durante esa cirugía, algo que nadie esperaba, algo que cambiaría la neurociencia para siempre. Cuando Henry despertó de la anestesia, parecía estar bien. Reconocía a su madre. Recordaba su infancia. Podía hablar con normalidad, leer, escribir, entender el mundo que lo rodeaba. Pero con el paso de las horas, algo empezó a volverse evidente para los médicos y para su familia. Henry no podía retener ninguna información nueva. Cada vez que una enfermera entraba a su habitación, él la saludaba como si fuera la primera vez que la veía, aunque hubieran hablado 10 minutos antes. Cada vez que alguien le contaba algo, al poco tiempo él ya no lo recordaba. No porque no pusiera atención, sino porque su cerebro simplemente no podía guardar esa información en ningún lugar. La cirugía había eliminado bilateralmente una porción significativa del hipocampo, y con eso, sin que nadie lo supiera hasta entonces, había eliminado también la capacidad de Henry de formar nuevos recuerdos a largo plazo. Lo que Escobille había hecho, sin saberlo, era revelar al mundo entero cuál era la función exacta del hipocampo. Y el precio de ese descubrimiento lo pagó Henry con el resto de su vida. Quédate un momento más, porque lo que viene ahora es la parte que muy pocos canales se atreven a contar con detalle. La vida cotidiana de Henry, después de la cirugía, era algo que los propios investigadores describían como profundamente desconcertante. Él vivía en un presente permanente. Cada conversación era nueva para él. Cada cara era desconocida. Cada lugar, aunque lo hubiera visitado cientos de veces, le resultaba apenas familiar o completamente extraño. Leía la misma revista una y otra vez sin recordar haberla leído. Hacía los mismos crucigramas repetidamente sin recordar haberlos resuelto antes. Se reía de los mismos chistes como si los escuchara por primera vez. Y lo más perturbador para quienes lo conocían era que Henry parecía estar, en muchos sentidos, completamente bien.
Era amable. Era paciente. Tenía sentido del humor. Podía mantener una conversación fluida durante varios minutos. Pero en el momento en que esa conversación terminaba y alguien salía de la habitación, Henry ya no tenía ningún registro de que eso hubiera ocurrido. Si estás encontrando valor en esta historia y quieres seguir recibiendo contenido como este, que va más allá de la superficie y te lleva a entender la ciencia detrás de los casos más extraordinarios de la historia, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones. Cada semana traemos historias que te van a hacer ver el mundo de una forma completamente diferente. Ahora sigamos, porque lo más fascinante todavía está por venir. Lo que convirtió a Henry en el sujeto más estudiado de la historia de la neurociencia fue precisamente esa combinación de pérdida específica y preservación casi completa de todo lo demás. Henry no era una persona en estado vegetativo. No había perdido la inteligencia, el lenguaje ni la personalidad. Lo que había perdido era algo muy preciso: la capacidad de transferir información desde la memoria a corto plazo hacia la memoria a largo plazo. Los científicos llaman a esto memoria declarativa, que es la capacidad de recordar hechos, eventos y experiencias de manera consciente y deliberada. Y Henry no podía formar ningún recuerdo declarativo nuevo desde el día de su operación. Pero lo extraordinario era que sí podía aprender otras cosas. Si alguien le enseñaba a resolver un laberinto con los ojos cerrados, Henry mejoraba con la práctica. Aunque cada vez que se le presentaba el laberinto, decía no haberlo visto nunca. Estaba aprendiendo, pero sin saber que lo estaba haciendo. Esto revelaba algo que nadie había comprendido antes: que la memoria no es una sola cosa. Es un sistema de múltiples componentes, cada uno con su propia localización en el cerebro y su propio mecanismo de funcionamiento. Y Henry, con su cerebro alterado, era la prueba viviente de esa separación. La investigadora que dedicó su carrera entera a estudiar a Henry fue Brenda Milner, una neuropsicóloga canadiense que comenzó a trabajar con él poco después de la cirugía y que continuó haciéndolo durante décadas. Milner fue quien documentó con rigor científico las capacidades y limitaciones de Henry, quien diseñó los experimentos que permitieron separar los diferentes sistemas de memoria y quien publicó los hallazgos que revolucionaron el campo de la neurociencia. En sus propias palabras, Henry era una persona extraordinariamente cooperativa. Siempre estaba dispuesto a participar en los experimentos, siempre de buen humor, siempre agradecido con quienes lo cuidaban, aunque no pudiera recordar quiénes eran. Milner describía trabajar con él como una experiencia simultáneamente fascinante y profundamente conmovedora. Porque detrás del sujeto de investigación había un ser humano completo, con emociones, con dignidad, con una historia que él mismo no podía recordar pero que los demás llevaban por él. Una de las preguntas que más ha fascinado a los científicos a lo largo de los años es esta: si Henry no podía formar recuerdos nuevos, ¿tenía sentido del yo? ¿Sabía quién era? Y la respuesta es compleja y hermosa al mismo tiempo. Henry sí tenía una identidad. Tenía valores, preferencias, un sentido del humor característico, una forma de relacionarse con el mundo que permanecía estable a pesar de que no podía recordar casi nada de su vida reciente. Cuando le preguntaban cómo se sentía, generalmente respondía que bien, que tranquilo, que agradecido. No experimentaba la angustia que podríamos imaginar nosotros al colocarnos en su lugar, porque para experimentar angustia por no recordar algo, primero hay que ser consciente de que no lo recuerdas. Y Henry no era consciente de su pérdida de la misma manera en que lo seríamos nosotros. Vivía en el presente con una especie de serenidad que los investigadores encontraban al mismo tiempo reconfortante y perturbadora. Era feliz, en la medida en que cualquier ser humano puede ser feliz, dentro de un presente que nunca se convertía en pasado. Henry Molaison vivió hasta los 82 años. Murió el 2 de diciembre de 2008 en un centro de cuidados en Windsor Locks, Connecticut. Pero lo verdaderamente extraordinario no fue solamente cuánto tiempo vivió, sino la manera en la que existió durante más de medio siglo. Desde los 27 años hasta el último día de su vida, Henry quedó atrapado en una especie de presente permanente. Cada conversación desaparecía pocos minutos después de ocurrir. Cada rostro nuevo volvía a aparecer desconocido. Cada mañana era, en cierto sentido, una repetición silenciosa de la anterior. No podía construir recuerdos duraderos. No podía almacenar experiencias recientes.
El tiempo seguía avanzando para el mundo entero, pero para él parecía fragmentarse constantemente, como si su mente jamás pudiera terminar de unir las piezas de la realidad cotidiana. Y aún así, en medio de esa tragedia silenciosa, Henry terminó convirtiéndose en la persona más importante en la historia moderna de la neurociencia. Durante más de 50 años, investigadores de distintas generaciones estudiaron su caso con una mezcla de fascinación científica y profundo respeto humano. Gracias a él, la ciencia descubrió que la memoria no era una única función homogénea, como se creía anteriormente, sino un sistema complejo compuesto por distintos mecanismos independientes entre sí. Los experimentos realizados con Henry permitieron identificar el papel fundamental del hipocampo en la formación de nuevos recuerdos, revolucionaron nuestra comprensión del aprendizaje y abrieron líneas enteras de investigación que continúan activas hasta hoy. Todo lo que actualmente sabemos sobre memoria episódica, memoria de largo plazo, memoria declarativa y memoria procedimental tiene, directa o indirectamente, raíces en las observaciones realizadas a partir de su vida. Antes del caso de Henry, muchos científicos pensaban que la memoria estaba distribuida de forma uniforme en el cerebro. Su condición cambió esa idea para siempre. Gracias a él entendimos que una persona puede perder la capacidad de recordar hechos recientes y, aún así, conservar habilidades motoras, emociones, lenguaje y parte importante de su personalidad. Henry podía aprender ciertas tareas nuevas sin recordar jamás haberlas practicado. Podía mejorar con el tiempo en ejercicios específicos, aunque cada vez asegurara que era la primera vez que los hacía. Aquello desconcertó a los investigadores y, al mismo tiempo, abrió una ventana completamente nueva hacia el funcionamiento interno de la mente humana. Su cerebro demostró que aprender y recordar no son exactamente lo mismo, que existen sistemas separados trabajando simultáneamente dentro de nosotros sin que seamos conscientes de ello. Durante décadas, Henry participó en cientos de estudios, entrevistas, pruebas cognitivas y experimentos clínicos. Científicos de universidades prestigiosas viajaban para conocerlo personalmente. Muchos de ellos pasaban años estudiando su caso y aún así salían impresionados por la extraña paradoja que representaba. Un hombre incapaz de construir recuerdos nuevos, pero capaz de generar algunos de los descubrimientos más importantes de la ciencia moderna. Paradójicamente, Henry jamás pudo comprender realmente el impacto mundial de su propia existencia. Cada investigador que volvía a verlo tenía que presentarse nuevamente. Cada conversación comenzaba desde cero. Mientras su historia transformaba libros, laboratorios y universidades enteras, él seguía viviendo en un ciclo continuo de instantes que desaparecían casi inmediatamente después de ocurrir. Después de su muerte, el cerebro de Henry fue donado a la ciencia, tal como él había aceptado años antes junto a los investigadores que lo acompañaron durante gran parte de su vida. Incluso en ese último acto, su contribución al conocimiento humano continuó siendo extraordinaria. En 2009, el proceso de preservación y análisis de su cerebro fue transmitido en vivo por Internet en un evento seguido por miles de personas alrededor del mundo. No era solamente un procedimiento científico, era casi un momento histórico para la neurociencia. El cerebro fue cuidadosamente congelado, preparado y cortado en más de 2.400 secciones ultrafinas. Cada fragmento fue fotografiado con una precisión nunca antes utilizada en un caso semejante. Las imágenes fueron convertidas en un atlas digital tridimensional que todavía hoy sirve como herramienta de investigación para científicos de múltiples países. De alguna manera, incluso después de muerto, Henry siguió enseñando. Su cerebro continuó revelando detalles sobre la anatomía de la memoria, sobre los daños causados por la cirugía que cambió su vida y sobre la increíble capacidad del cerebro humano para reorganizarse frente a la pérdida. Hasta hoy, estudiantes de medicina, psicólogos, neurólogos y neurocientíficos aprenden sobre la memoria estudiando su caso. Su existencia se transformó en un puente entre lo desconocido y lo que ahora consideramos conocimiento básico sobre el funcionamiento de la mente humana. Pocas personas en toda la historia de la medicina contribuyeron tanto al entendimiento del cerebro sin siquiera proponérselo conscientemente. Pero quizá lo más impactante del caso de Henry no sea únicamente lo que enseñó sobre neurología. Lo verdaderamente perturbador es lo que nos obliga a preguntarnos sobre nosotros mismos. Porque si la memoria es el hilo que conecta nuestra historia personal,
Entonces, ¿qué ocurre cuando ese hilo desaparece? ¿Seguimos siendo la misma persona? ¿Puede existir una identidad sin recuerdos continuos? ¿Qué significa realmente vivir una vida si no podemos conservar casi nada de lo que experimentamos? Son preguntas incómodas, profundas y difíciles de responder. Y el caso de Henry obliga a enfrentarlas de una manera brutalmente real. Henry no pudo construir una narrativa tradicional de su vida. No pudo acumular experiencias como lo hacemos la mayoría de las personas. No podía recordar las conversaciones que había tenido horas antes. No podía reconocer plenamente a muchas de las personas que lo cuidaron durante décadas. Y aún así, quienes convivieron con él describían a un hombre amable, tranquilo, emocionalmente presente y capaz de generar vínculos genuinos. Conservaba preferencias, emociones, sentido del humor y rasgos profundos de personalidad. Seguía sintiendo afecto. Seguía reaccionando emocionalmente al mundo. Seguía siendo humano en toda la profundidad de la palabra. Eso es precisamente lo que vuelve su historia tan poderosa. Porque nos recuerda que el ser humano es mucho más que la suma de sus recuerdos conscientes. Existe algo en nosotros que permanece incluso cuando la memoria falla. Algo relacionado con nuestras emociones, nuestra forma de percibir a los demás, nuestros valores y nuestra esencia más profunda. Henry perdió la capacidad de registrar nuevas experiencias de la manera convencional, pero nunca dejó de ser una persona completa. Y esa idea cambia por completo la manera en que entendemos enfermedades neurológicas, trastornos degenerativos e incluso nuestra propia identidad. La ciencia buscaba respuestas biológicas cuando comenzó a estudiar a Henry. Quería entender cómo funciona la memoria. Pero en el camino encontró preguntas muchísimo más profundas. ¿Qué define realmente a una persona? ¿Qué parte de nosotros permanece intacta cuando el cerebro cambia? ¿Cuánto de nuestra identidad depende de lo que recordamos y cuánto depende de algo más difícil de explicar? Son preguntas que siguen abiertas incluso hoy, décadas después de los primeros estudios realizados con él. Y quizás por eso la historia de Henry Molaison continúa fascinando al mundo entero. Porque no es solamente la historia de un paciente extraordinario. Es la historia de un hombre cuya tragedia personal terminó cambiando para siempre nuestra comprensión de la mente humana. Es una historia sobre memoria, identidad, conciencia y existencia. Una historia que demuestra que, a veces, los mayores descubrimientos científicos nacen de los casos más dolorosos y misteriosos. Si esta historia te hizo reflexionar sobre algo que creías entender y resultó ser mucho más complejo de lo que imaginabas, comparte este vídeo con alguien que también merece escucharla. Puede ser un amigo curioso, un estudiante de medicina, alguien interesado en psicología o simplemente una persona fascinada por los misterios del cerebro humano. Porque estas no son historias comunes. Aquí hablamos de los casos reales que transformaron la ciencia, cambiaron la medicina y alteraron para siempre nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Y antes de que te vayas, quiero dejarte con una pregunta que no tiene una respuesta sencilla y que puede abrir un debate enorme en los comentarios. Si Henry vivió más de 50 años sin poder recordar casi nada de lo que le ocurría día tras día, pero aún así conservó su personalidad, sus emociones y su capacidad de sentir afecto, ¿crees que su vida tuvo exactamente el mismo valor que la de cualquier otra persona? ¿O piensas que la memoria es lo que verdaderamente le da sentido a nuestra existencia? Quiero que respondas con total honestidad en los comentarios, porque leo absolutamente todo. Y muchas veces, las reflexiones más profundas nacen justamente de las preguntas que todavía no tienen una respuesta definitiva.